Bienvenidos a otra semana de nuestra lectura bíblica. Hoy nos toca la semana 5 y el tema es de la bendición a la redención. Cerramos Génesis y comenzamos con Éxodo, donde veremos el cumplimiento de las promesas de Dios, pero también los desafíos que enfrentó su pueblo en Egipto. Observaremos la transformación del pueblo de Israel. Al ser una familia bendecida en Egipto, pasan a ser esclavos y luego son liberados por Dios mismo. Al leer estos capítulos, aprendemos que Dios está obrando en cada detalle. Nada se le ha salido de control. Entonces está guiando a su pueblo desde la bendición de Jacob hasta la gran liberación liderada por Moisés. Esta semana veremos la fidelidad de Dios, el liderazgo de José, de Moisés y la redención de este pueblo que nos apunta a Cristo como nuestro Salvador. Entonces te invito a sumergirte en esta increíble historia. Muy bien, el lunes nos toca leer Génesis del capítulo 48 al capítulo 50, que ya son los últimos capítulos, y vemos que Dios guía el destino de su pueblo en estos capítulos. Finalizamos ya Génesis con la bendición de Jacob hacia sus hijos y la reafirmación de la soberanía de Dios en cada evento. Jacob termina sus días bendiciendo a cada uno de sus hijos y profetizando sobre sus vidas. En esta familia estamos viendo ya el linaje de Jesús, quien vendría más adelante unos 1500 años después. Primeramente vemos a Jacob que empieza bendiciendo a Efraín sobre Manasés, que nos habla el capítulo 48 de Génesis, donde Jacob cruza las manos y bendice al hijo menor, en este caso Efraín, sobre el hijo mayor Manasés. Entonces poniendo a Efraín como supervisor y a Manasés como segundo, o podría ser superior, ¿verdad? Así Jacob está profetizando que la descendencia de Efraín formará una multitud de naciones, no solo una nación, sino multitud de naciones. Y él será el líder más adelante cuando empecemos a hablar acerca del reino del norte y escucharemos ahora su nombre como una nación. Esto nos recuerda que Dios elige a quien quiere, sin seguir nuestras expectativas humanas. No es el que nosotros pensamos, sino el que realmente están en los planes de Dios poner como líder. Ahora vemos a Jacob que profetiza sobre sus hijos, que nos habla en el capítulo 49, y podemos ver que Jacob, ahora llamado Israel, está profetizando sobre sus futuras generaciones. No solo está mencionando lo que ellos pasaron o vivieron, sino lo que llegarán a ser en el futuro. Vemos a José recibiendo la bendición de abundancia y protección, la cual se pasa a la vida de Efraín como líder, y luego después vemos a Judá, quien recibe la promesa de que en su linaje vendrá el Rey eterno, que sabemos que es Jesús. Y su padre le dice, a Jacob le dice, ¿verdad?, a Judá: el cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, traducido como aquel a quien le pertenece el cetro o a él enviado, ¿verdad? En este caso podemos saber y tenemos entendido que es Jesús el que vendría a ser Rey de Reyes y que sigue siendo Rey de Reyes. Bueno, por último, en estos capítulos ya se nos habla de la muerte de Jacob en el capítulo 50 de Génesis, y Jacob es sepultado en Canaán, mostrando su fe en la promesa de Dios, y José afirma el plan de Dios con esta poderosa declaración hacia sus hermanos, cuando él menciona y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho de su pueblo. Qué interesante fue saber que Jacob creía y mantenía la esperanza de que ellos iban a regresar a la tierra prometida. Y es hermoso saber que les hizo a sus hijos jurar que lo llevarían ya después de muerto a ser sepultado en la cueva de Macpela, ¿verdad? Que era de propiedad de su abuelo Abraham. Y bueno, vemos a José que él empieza a profetizar sobre la vida de sus hermanos y les dice que Dios los llevará de regreso a los israelitas a la tierra prometida, y así también él pide que sus restos sean llevados a Canaán, confiando en que Dios va a cumplir sus promesas de llevarlos a una tierra nueva que será de ellos para siempre. Bueno, ¿cuál es la lección de estos capítulos? Que aún en medio del dolor y la traición, así como fue la vida de José, Dios tiene un propósito mayor. Él usa incluso lo malo para traer bendición. Nuestro papel es mantenernos íntegros y fieles a pesar del dolor o la situación que estemos pasando, y que empecemos a confiar en que los planes de Dios son perfectos. Aquí terminamos el libro de Génesis, donde José está asegurando el bienestar de su familia en Egipto, pero la pregunta es, ¿qué pasará con Israel más adelante? Y bueno, comencemos el libro de Éxodo. Muy bien, en el día martes nos toca leer Éxodo del 1 al 3, donde se nos va a hablar de la esclavitud y del llamado de Moisés. Pasamos ahora de la prosperidad de Israel a la esclavitud. Israel ha crecido, se ha hecho un pueblo fuerte, pero hay un faraón nuevo que los ve como una amenaza y los empieza a oprimir. En Éxodo 1 se nos habla que este faraón teme el crecimiento de Israel y los somete a trabajos forzados. Ellos son esclavizados y este gobernador ordena matar a todos los bebés varones para detener su descendencia, pero vemos que Dios protege la vida de Moisés, quien es salvado por la mismísima hija del faraón. Qué contradicción, ¿verdad? Por un lado el papá queriendo darles muerte a todos estos bebés, y por el otro lado Dios usando a su hija para traer salvación en la vida de Moisés. Vemos más adelante que Moisés crece en el palacio como egipcio, es educado como un egipcio, pero él ve la injusticia de su gente, y entonces vemos que mata a este egipcio y tiene que huir al desierto, donde Dios lo lleva a vivir 40 años en Madián, donde él se casa y se convierte en un pastor de ovejas, lo cual lo está preparando para algo mayor. Y ya en el capítulo 3 de Éxodo, aquí vemos la transición, aquí vemos el llamado de Dios a la vida de Moisés. Dios se le aparece en esta zarza ardiendo y le dice su nombre. Le dice, yo soy el que soy. Moisés ahora es enviado a liberar a Israel, pero tiene duda en su corazón, tiene temor, no se siente capaz de hacerlo, mas sin embargo Dios le asegura que va a estar con él en todo momento. Aquí estamos viendo a Cristo en esta zarza, ¿verdad? Él está revelando su misma presencia. Al revelarse en esta zarza ardiendo, que no se consume, que está ardiendo pero no se quema, entonces está simbolizando, podemos ver que simboliza la misma presencia divina de Dios en medio de su pueblo. Está siendo como una anticipación de la encarnación de Jesús, donde lo divino habita en lo humano sin ser destruido. Entonces Dios revela su nombre a Moisés, ya que Jesús utiliza esta misma expresión en Juan 8:58, cuando dice, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Les estaba diciendo su nombre. Y con esta afirmación, Jesús se identifica como el yo soy,
revelado en Éxodo 13:14. Aquí nos está indicando su preexistencia y naturaleza divina. Entonces podemos aprender que Jesús es Dios y en toda la historia de la Biblia se nos va a dar a conocer en diferentes formas, que también se le puede llamar teofanías, ¿verdad? O cristofanías, donde Él tiene apariciones antes, o sea, preencarnadas antes de que Él se revele como Jesús, como ser humano. Él se presenta en diferentes formas al ser humano, a su pueblo, porque Él se quiere dar a revelar. Él es un Dios que se da a conocer a su naturaleza. No está distante, sino que Él tiene estas apariciones para poder hablar con los hombres que Él va a estar usando para poder llevar su plan perfecto. También podemos ver el paralelismo entre Moisés y Jesús. Vemos que ambos nacieron en tiempos de opresión y sobrevivieron a decretos de muerte contra los recién nacidos, que se nos habló en Éxodo 1:22, pero también en Mateo 2:16. Vemos otro paralelismo. Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, mientras que Jesús libera a la humanidad de la esclavitud del pecado. Qué hermoso es saber que Dios escuchó su clamor. Cuando ellos como pueblo se propusieron clamarle a Dios, Él los escuchó. Y podemos saber que Él sigue escuchándonos cuando clamamos por su ayuda. Y aunque no nos sentimos tal vez a veces preparados, así como estaba Moisés dudando de si él era capaz, podemos saber que Dios nos llama y Él es el que nos capacita para su propósito. Muy bien, entonces aquí encontramos una transición en la vida de Moisés, porque él ha sido llamado, aunque aún todavía hay duda en su corazón. Vamos viendo cómo él va a responder ante el desafío que Dios le está haciendo. Muy bien, en el día miércoles nos toca leer Éxodo del 4 al 6 y hay una resistencia de parte de Moisés. Vemos que la presión empieza a aumentar y empieza la batalla entre Moisés y Faraón, ¿verdad? Entre todas estas cuestiones, Moisés sigue inseguro, pero Dios le da señales, le confirma su plan y lo envía con Aarón. Aunque Moisés empieza a objetar, vemos que Dios lo empieza a equipar. Esto es Éxodo 4, y Dios le da milagros para validar su llamado, pues Moisés sigue con miedo. Finalmente, aún con su temor, parte hacia Egipto con su familia para reunirse con su hermano, quien es mayor que él. Aquí vemos otro ejemplo donde Dios está usando a un hermano menor, ¿verdad? Donde Él usa a las personas que Él le place, porque Él no se basa en las posiciones de la familia, sino al que Dios realmente mira su corazón y quiere usar. Moisés y Aarón piden la libertad de Israel al faraón. Aunque él responde con maldad, endurece su corazón, rechaza la demanda de Moisés, no solo se niega a liberar a Israel, sino que aumenta la carga de trabajo. Ante esto, el pueblo se empieza a desesperar y Moisés empieza a cuestionar a Dios. Ahora, Dios empieza a afirmar su promesa. Eso lo vamos a leer en Éxodo 6, donde le dice a los israelitas: por tanto, yo soy el Señor, y los voy a sacar de la opresión de los egipcios, los liberaré de esta esclavitud y los redimiré con brazo poderoso y con grandes actos de justicia. Entonces Dios no solo estaba prometiendo sacar a su pueblo, sino que lo haría con poder y juicio, mostrando su autoridad sobre Egipto. Entonces vamos aprendiendo un poco más acerca del brazo de Dios, porque Él dice que los iba a sacar con brazo poderoso. Entonces, al decir brazo poderoso, puede ser una metáfora del poder y de la autoridad de Dios. Esto nos está mostrando que Dios usa su autoridad cuando Él quiere usarla. Pero también en la cultura hebrea, el brazo representa fuerza, acción, favor a su pueblo. Esto me hace recordar como cuando los reyes ponían el cetro de: está permitido que hables, te doy permiso.
era la gracia, ¿verdad?, que estaban extendiendo hacia la persona que estaba en ese momento queriendo hablar. Entonces no solo era para mostrar autoridad, sino también para mostrar el favor a su pueblo. Aquí vemos a Jesús como el brazo extendido de Dios, y esto lo dice en el Nuevo Testamento cuando nos muestra que Jesús es la máxima expresión del brazo extendido de Dios, trayendo redención con su sacrificio en la cruz. También podemos ver que en Isaías 53:1 se menciona a quién se le ha revelado el brazo del Señor en referencia a Jesús. Entonces Jesús es ese brazo poderoso extendido de parte de Dios que quiere ayudarte, que te quiere extender de su gracia porque te ama y porque desea acercarte a Él. Dios no solo nos liberta, sino que lo hace con poder, ¿sí? En autoridad y en amor. Su brazo sigue extendido hoy para salvarnos y guiarnos. Aun cuando parece que las cosas van empeorando, Dios sigue teniendo el control. Muy bien, ahora empieza la gran batalla entre Dios y el faraón, quien se creía Dios en la tierra. Empiezan las plagas. El jueves nos toca leer de Éxodo del 7 al 9, que nos empieza a presentar las primeras plagas. Dios empieza a mostrar su poder a Egipto enviando 10 plagas, desafiando a un dios egipcio en cada una. Y claro, ninguno de estos dioses responde. Claro, porque no tiene ningún poder. Y bueno, en estos capítulos se nos introducen las primeras 7 plagas, que son la primera, agua en sangre, la segunda, ranas, la tercera, piojos, la cuarta, moscas, la 5, peste en el ganado, 6, úlcera, 7, granizo. Vemos que aún así el faraón sigue endureciendo su corazón y Dios no solo está castigando a Egipto, sino que está destruyendo a sus falsos dioses y sus creencias que los han tenido engañados por generaciones. ¿Qué podemos ver en este suceso? Que Dios es soberano sobre toda autoridad terrenal y no hay otro como Él. La batalla aún no termina. Continuamos con más plagas. Ahora nos vamos a viernes, que nos toca leer Éxodo del 10 al 12, que nos habla de la Pascua y la salida de Egipto. Dios envía las últimas 3 plagas, pero la última es la peor, la muerte de los primogénitos. Primero envía langostas y luego tinieblas, que se nos habla en Éxodo 10, y luego empieza a preparar a su pueblo para su salida. Pero antes de esto, Dios les pide que celebren una fiesta muy importante, que hasta la fecha es muy importante para el pueblo de Israel, que es llamada la Pascua, o también llamada para ellos Pesaj, o en inglés Passover, que en inglés tiene mucho más significado porque quiere decir pasado o saltado, ¿sí? Que al tener la sangre marcada en las puertas, el ángel de la muerte iba a pasar sobre ellos, no los iba a dañar. Entonces en Éxodo 12 se nos habla de la primera Pascua, donde Dios ordena sacrificar un cordero sin defecto, sin marcas, sin nada, y entonces con su sangre ellos tenían que marcar las puertas. Y bueno, esta señal los protegería a los primogénitos de las familias israelitas, donde Dios pasaría sobre las casas marcadas y los salvaría de la muerte. Tristemente, Egipto sufre una gran pérdida, pues todos sus primogénitos mueren esa misma noche, y vemos que solo el pueblo de Israel, quien fue obediente y marcar las puertas, es salvado por esta sangre. Entonces ya vemos la salida de Egipto, ¿verdad? Israel sale libre y Dios instituye la Pascua como un recordatorio eterno. Sí, el cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, lo que nos apunta directamente a Jesús como el Cordero de Dios, que Él dio a su Hijo,
que Él está dando a su Hijo para salvación de nuestra muerte espiritual y para darnos vida en su gloria. Entonces, ¿qué podemos aprender de esos capítulos? Que la sangre del Cordero en la Pascua prefigura a Jesús, ¿verdad? Él es el Cordero, el que nos redime de todo pecado. Él fue el Cordero perfecto que vino a traernos salvación y que nos compró con precio de sangre. Entonces damos gracias por su sacrificio, porque ahora podemos tener salvación en Jesús. Vemos que Egipto ahora ha sido derrotado e Israel está a punto de salir. Aquí vemos que se cierra un círculo de los 400 años de esclavitud que Dios le había revelado a Abraham en un sueño. Vemos que aquí ya llega el cumplimiento, se cierra este círculo de los 400 años, pero ahora Israel va a entrar a un nuevo círculo donde su fe va a ser probada cuando estén frente al Mar Rojo. Ahora nos vamos a sábado, que nos toca leer Éxodo del 13 al 15, donde vemos el cruce del Mar Rojo. Y aquí estamos viendo que Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y va y los persigue con todo su ejército. Y claro, Dios todavía no había terminado con él, aún faltaba tratar con su orgullo. Ahora Israel está atrapado entre el mar y el ejército egipcio detrás de ellos, pero el plan de Dios continúa, ya que Él los sigue guiando hacia su liberación y lo que ellos solo necesitan es actuar en fe y seguir confiando en los planes perfectos de Dios. En los capítulos 14 al 15 se nos habla de donde Dios abre el Mar Rojo, ¿verdad? Ellos están frente al Mar Rojo. Israel cruza en seco. Todo el ejército egipcio queda destruido. Qué gran suceso, donde Egipto pierde todo su poder militar y así queda avergonzado y totalmente devastado. ¡Wow! ¡Qué gran pérdida para el faraón, quien quiso acceder mejor a su orgullo que tranquilizarse! Bueno, después de esto se nos menciona el cántico de Moisés y María en Éxodo 15 y es hermoso saber que ellos cantaban, ya que vienen de la tribu de Leví, quienes van a ser los futuros sacerdotes y cantores del pueblo de Israel. Y aquí Israel empieza a alabar de alegría por su salvación. Ahora, ¿qué lección podemos aprender de estos capítulos, amigos? Que Dios es nuestro Salvador y que Él hace camino donde no lo hay. Y así como Dios abrió el Mar Rojo para que Israel tuviera un camino de salvación hacia su libertad, Éxodo 14, 21 al 22, asimismo Jesús es el camino que nos lleva a la salvación y la vida eterna. Se nos dice en Juan 14, 6, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús: nadie llega al Padre si no es por mí, pero Él es un camino de abajo hacia arriba, ¿verdad? Que podemos tener acceso al Padre. Entonces, sí, no solo el mar fue abierto para su salvación del pueblo de Israel, pero también como un bautismo, ¿sí? Porque lo dice en Corintios 10, 1 al 2, dice: no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, ¿verdad? Qué hermoso es saber que Dios los limpió, que Dios usó este mar para limpiarlos, para bautizarlos en su presencia. Entonces este pasaje muestra que el cruce del Mar Rojo representa el bautismo y la salvación en Cristo, y así como Dios abrió un camino en el mar para rescatar a su pueblo, así también Jesús abre el camino a la salvación para nosotros. Bueno, una nueva transición comienza para el pueblo de Israel, ya que Dios los ha liberado, pero ahora va a comenzar la travesía en el desierto y vamos a ver el brazo poderoso de Dios, que no solo fue usado
no solo usó su brazo para liberarlos del faraón, sino que ahora va a usar su brazo para sustentarlos en medio del desierto. En lugar donde Dios va a tratar con ellos, donde los va a limpiar, los va a formar, los va a proveer y los va a purificar de todos sus malos pensamientos, de su incredulidad que todavía hay en su corazón. Entonces necesitamos el desierto, porque es donde Dios usa esta escuela para liberarnos, limpiarnos, restaurarnos. Ahora nos vamos al domingo, que es Éxodo 16 al 18, donde nos habla de Dios, de la provisión y del liderazgo en el desierto. Vemos que Dios sustenta a su pueblo en todo momento. Entonces el desierto no fue una prueba para mal, sino más bien fue una prueba de su amor, donde Él mostró su provisión, donde Él mostró su presencia. Vemos el maná del cielo, ¿verdad? Las codornices. El pueblo se empezó a quejar que tenían hambre, que querían comer carne, y Dios a través del maná y de las codornices les enseña a confiar en Él para darles el pan diario, ¿verdad? Porque vemos que eran porciones por día, y el día que tomaban doble era nada más cuando el día de descanso, pero al siguiente día se hacía gusanos para todos aquellos que agarraban doble, triple. También vimos que Jesús es el agua, la roca, ¿verdad? Dios ordena a Moisés golpear la piedra y de ella brota agua viva para saciar la sed del pueblo de Israel. Y por último se nos habla del tema acerca de la organización de liderazgo en Éxodo 18, luego que Jetro ve todo el trabajo que está haciendo Moisés y cómo se le ve cansado y le aconseja acerca de delegar autoridad y que nombre jueces que lo puedan ayudar. Y qué bueno que Moisés sigue el consejo, ya que se establece un sistema de liderazgo más eficiente. Bueno, ¿qué podemos aprender de estas lecciones? Que Jesús es nuestro maná, nuestra roca firme, quien nos sostiene cada día. Así como Juan 6:35 nos dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que viene en mí y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. También Juan 6:48 al 51 dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo y el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Bueno, terminamos, ya estamos en el cierre de la semana, donde Dios nos mostró que Él es el que guía, que Él es el que provee, que Él es el que libera a su pueblo. Y así como Israel aprendió a depender de Dios en el desierto, nosotros también debemos de aprender a depender de Jesús, quien es nuestro Salvador, quien es como nuestro Moisés. Jesús es nuestro líder, nuestro Cordero Pascual y nuestra roca eterna. Jesús es nuestro alimento espiritual y Él es el único que puede saciar nuestra alma y darnos vida eterna. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Bendiciones para todos y espero verlos la próxima semana. Bendiciones.